Hola muchachos, el día de hoy damos inicio a nuestro parcial número 3. Vamos a trabajar con el origen de la personalidad. Todo lo que vimos en los temas anteriores pues nos van a adentrar a este último, que es la génesis de la personalidad, ese desarrollo, cómo va evolucionando, y vamos a ver también desde una perspectiva, desde una dimensión social de la psicología. Vamos a adentrarnos a nuestra propia evolución como individuos. Quiero que ahorita en esta clase se centren en ustedes mismos. Vamos a dejar de lado un poquito a las demás personas, como lo estuvimos viendo anteriormente, la psicoterapia que veíamos que era analizar a alguien más. Bueno, en esta clase específicamente vamos a trabajar con nosotros mismos. ¿Cómo? Identificando nuestros aspectos de la personalidad que han ido evolucionando con el tiempo. Nos vamos a remontar hasta nuestra niñez y vamos a trabajar con eso. Pero antes de todo eso y de que yo les explique cómo es que vamos a hacer eso, pues les voy a hablar un poquito de la información de la teoría, que prácticamente es parte de lo que hemos venido viendo. Siento que este parcial se lo van a llevar ligerito, va a estar muy práctico, muy fácil y pues sobre todo con actividades que son pues rapiditas, como muy prácticas, por así decirlo. Entonces, pues vamos a ver el día de hoy la personalidad, su génesis, su desarrollo, como les decía, y la dimensión social. Entonces voy a iniciar hablándoles de que la personalidad es una organización dinámica. ¿A qué se refiere esto? Que está en movimiento, que no siempre está estática y pues que está dentro de cada uno de los individuos. En este caso, en nosotros mismos, porque nos vamos a enfocar a nosotros, ¿ok? De aquellos sistemas psicofísicos que determinan la conducta y el pensamiento característico. Todo esto según Allport. Ya lo habíamos visto este autor en el parcial 1. Es la manera habitual en la que se comporta una persona, es individual y social, es decir, voy a tener una personalidad por mí solo, por así decirlo, y lo voy a tener en el exterior cuando me comporte con los demás, como estuvimos viendo las teorías sociales. Y bueno, también este autor nos dice que no tiene una existencia real. Ahorita vamos a ver más o menos a qué se refiere. Entonces, nos hablan del individuo como un sujeto en desarrollo, es decir, que se encuentra estable y cambia, ¿ok? No siempre está estático y no siempre está cambiando, todo es parte de un proceso, como la vida misma, ¿no? Pero estamos hablando de la personalidad. Bueno, primero nos habla de una estabilidad estructural, es decir, ese grado de continuidad que tiene las estructuras de los rasgos de la personalidad, qué tanto se mantienen, ¿no? Qué tan probable es que una misma persona reaccione de diferentes maneras. Entonces a esto se refiere la estabilidad estructural, es como medir ese grado en la personalidad. Cuando existe una alteración en esa estabilidad estructural, pues es cuando conocemos trastornos como la bipolaridad, el trastorno de la personalidad, entre otros, ¿no? Otro aspecto es el cambio en las puntuaciones medias. Si estamos evaluándonos o evaluando a algún individuo, pues vamos a tener un porcentaje, un nivel, un grado en el que varían esas puntuaciones de la personalidad a lo largo del tiempo, ¿ok? Y por otro lado tenemos la estabilidad impasativa, que es, conocer la configuración específica de los rasgos de la personalidad de una persona mientras se mantiene estable a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces hablamos de que es un análisis de cómo la personalidad pues se mantiene, va cambiando con los años y llega hasta una configuración específica, como a mantenerse estable, como lo decíamos hace un ratito. Entonces, voy a continuar. Los factores que influyen en la formación de la personalidad, pues son biológicos o son sociales. Ya lo hemos visto, biológicos es que tiene una influencia en la fisiología, neuroendocrina de la personalidad y en contribución genética del desarrollo de la personalidad. Y los aspectos socioculturales, pues procesos individuales que cada individuo tiene para socializar,
para adaptarse a una cultura, y la personalidad que ya tiene, que sería aquí medir el temperamento y el carácter. ¿Ok? Esos factores son los que influyen. La personalidad en los aspectos socioculturales resulta pues bastante importante, porque ya lo hemos venido viendo, el contexto es el que influye directamente con lo que somos, con cómo reaccionamos, cómo actuamos ante determinadas situaciones. Entonces es muy importante pues mantenerlo pues ahí presente, ¿no? Si por ejemplo yo me cambio de lugar de residencia, es muy probable que en cierto grado, en cierta medida, pues mi personalidad se altere. ¿Por qué? Porque el contexto me va a influir de manera ya sea positiva o negativa, y pues va a tener una alteración en mí. Hay algunos enfoques teóricos que sería importante analizar. Unos de ellos ya los vimos, no solo le vamos a dar un repaso pues así a grandes rasgos. Primero tenemos a la psicodinámica. Nos habla de que la mente inconsciente, en lo más profundo ahí, alberga sentimientos y recuerdos de cosas que nos pasaron antes, así de raíces profundas lo llaman ahí, que pueden llegar a afectar nuestro comportamiento. Entonces, pues varios autores empiezan a hablarnos de teorías, ¿no? Por ejemplo, Erickson nos dice que la relación padre e hijo determinará cómo será con ellos y con la sociedad. Entonces, aquí se dice que se da sentido de identidad si se sienten compatibles y valorados por sus padres. Una persona, un niño que crece pues siendo guiado por sus padres, pues va a tener una personalidad un poquito más positiva, por así llamarlo, ante la sociedad. Y pues una persona que no cuente con esto muy probablemente tenga pues cierto nivel de afectación en la personalidad. Karen Horney nos dice que los factores ambientales pues provocan pues algún tipo de ansiedad, ¿no? Como reacción a peligros imaginarios, y pues los adultos ansiosos regularmente después desarrollan neurosis. Todo esto afecta a la personalidad, claro. ¿Por qué? Porque un factor ambiental, si yo vivo con miedo, por ejemplo, pues tarde o temprano mi personalidad se va a ver afectada por eso. Voy a empezar a hacerme cuadros, a hacerme ideas en la cabeza que muy probablemente no tengan sentido, y pues de ahí pueden surgir ya otros aspectos, incluso enfermedades, en las cuales pues no vamos a profundizar, ¿no? Otro autor, otro Rank, nos habla de que tener voluntad es poder. Es decir, que pues eso nos va a hacer quienes somos, ¿no? Yo quiero adaptarme, yo quiero ser un artista, o yo quiero ser neurótico, ¿no? Dependiendo cómo voy desarrollando esta personalidad, ¿no? Y pues aquí se nos menciona también el psicoanálisis, que lo vimos pues a profundidad en el parcial 2, ¿ok? Como llegar a lo profundo, a nuestro interior, a la raíz del problema, ¿no? Como podemos ver, pues todo esto ya lo hemos venido aterrizando. Sabemos de entrada que nuestra personalidad se ha venido forjando incluso desde el vientre de nuestros padres. Entonces, por eso se le llama psicodinámica, es algo que no va a estar estático, ¿no? Bueno, voy por el siguiente. Y voy a hablarles un poco de lo cognitivo-conductual. Ustedes ya lo mencionaron en una de las exposiciones, por lo tanto no vamos a profundizar. Nada más que sí es importante saber que la mayor parte de nuestra conducta es aprendida, y parte de la información de lo que se sabe pues es lo que va modificando la forma en la que nosotros nos desarrollamos o nos desenvolvemos. Y según este enfoque, la personalidad es un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas que son determinadas por la herencia y por el ambiente, que permiten establecer un modo específico de actuar y pensar como una conducta habitual, aprendida, y dar respuesta a los estímulos que estamos constantemente teniendo. Muy bien. Pues ahí en la imagen se logra ver pues el sentimiento, la influencia, ¿no? del contexto social que podemos ver. Para nosotros poder funcionar
por así decirlo, que nuestra personalidad opere de manera adecuada, pues necesitamos motivación. Necesitamos de eso que nosotros creemos y conocemos como bondad del ser humano, ¿no? Y de ahí se va derivando pues otros aspectos como el potencial humano para el cambio, que todos somos responsables de nuestras vidas, y el intento de materializar nuestro propio concepto. Experimentar la dicha de vivir, aceptación para autorrealizarse y de ahí desarrollar una personalidad al servicio de metas positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a formar mi personalidad según lo que quiero lograr. Todos somos seres que evolucionamos. Siempre ha sido así, ¿no? En cualquiera de los aspectos que lo mencionemos, históricos, genéticos. Entonces, seres que evolucionamos, ¿a qué se refiere? ¿Qué tiene que ver con la personalidad? Bueno, yo necesito experimentar lo que quiero, lo que pretendo lograr a lo largo de mi vida, y pues eso me va a hacer desarrollar mi personalidad con base en las metas que quiero llegar a alcanzar. Si mi meta es formar una familia, por ejemplo, pues voy a encaminar todo mi pensamiento, toda mi energía, toda mi vibra, toda esas ganas en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero conseguir. Si por otro lado yo quisiera hacer, no sé, un doctorado, un postdoctorado, pues voy a enfocar mi energía en eso y voy a trabajar para llegar a esa meta positiva, ¿ok? Mientras el ser humano se esté realizando, pues su personalidad va a ser, como les decía hace ratito, y entre comillas, positiva a la sociedad. ¿Por qué? Porque pues va a ser una persona feliz, va a ser una persona que está cumpliendo lo que se propone, pues efectivamente un ser humano funcional. Por otro lado, una persona, perdón, estoy muy mormada. Por otro lado, una persona que no esté cumpliendo sus metas, sus objetivos, pues muy probablemente va a desarrollar algún tipo de trastorno en su personalidad, ¿ok? Muy bien, continuamos. Entonces, como les decía, una persona que no se está realizando completamente, pues va a desarrollar esos trastornos, y son provocados por un conjunto de anormalidades psicológicas, más que nada, o perturbaciones psicológicas. Las personas que sufren, por ejemplo, un trastorno de personalidad presentan alteraciones en su comportamiento, en sus sentimientos, en cómo perciben ellos la realidad, que difiere al resto de la población y que pues se considera normal, ¿no? O en la media. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. De repente solemos escuchar por ahí, es que se volvió loco de repente. No fue de repente, y no es que se haya vuelto loco, quizás su personalidad se alteró a tal grado de que todas esas perturbaciones psicológicas de las que hemos venido hablando, pues le afectaron en cómo esa persona percibe la realidad, ¿ok? Entonces es muy importante tratar esto. Les decía yo hace un rato, sí, lo vamos a tratar con nuestros alumnos, lo vamos a tratar con nuestros pacientes, pero vamos a tratarlo con nosotros mismos desde el inicio. Si nosotros nos podemos a pensar, pues sabemos que hemos venido modificando nuestra personalidad a lo largo de los años. ¿Cómo eran ustedes cuando eran pequeños? Pues era un niño muy contento, un niño muy alegre, que siempre saltaba, por ejemplo. Y ¿sabes qué? Llegó la adolescencia y ahora un niño solitario, encerrado. Esas etapas que en aquellos tiempos llamábamos, ¿no? Que hasta catalogábamos así como que es emo, es, no sé, ya no sé qué se usa en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, todas esas etapas fueron detonantes para lo que hoy somos en día y lo que vamos a seguir siendo, porque les decía hace un rato, vamos a seguir evolucionando. Entonces, a partir de ahí, de la madurez del ser humano, pues ya se va adaptando. Ok, mi personalidad es esta, pero yo quiero modificarla para que sea esta otra, y es algo que se puede lograr. Es como cuando queremos tener cambios positivos en nuestras vidas para lograr algo, es así de sencillo. Pues para nosotros poder evaluar todo esto, como lo vieron en el parcial 1, pues hay un sinfín de cuestionarios o instrumentos a los que se recurre en la clínica y en la investigación. Sin embargo, pues los autoinformes utilizados en la evaluación psicopatológica son muy vulnerables a la manipulación que reviste habitualmente. La forma
de una simulación de los síntomas o de una exageración, una sobresimulación o síntomas leves, pues no nos va a dar algo muy objetivo. O sea, no nos podemos basar en un solo cuestionario, por ejemplo, de los que ustedes ya vieron, ya investigaron el parcial 1. Vamos a necesitar todo un tiempo, todo un proceso y pues muchísimos pues cuestionarios y observaciones y bitácoras y diarios y mil cosas para poder determinar la evaluación, para poder evaluar la personalidad y su gama, la tendencia que tenga para la normalidad, por ejemplo. Entonces, una persona que ya presenta este tipo de tendencia o ese tipo de foquitos rojos por ahí, pues ya va encaminado a un examen psiquiátrico. Ya no nos correspondería a ustedes psicólogos, psicopedagogos, perdón, a los psicólogos, pues quizá ya necesitemos ir un paso más allá. Si los cuestionarios son autoadministrados y las entrevistas pues son las que más se usan, no siempre es muy objetivo. Les digo, no nos podemos casar con un instrumento, con una teoría, ¿ok? Esto es un proceso. Muy bien. Si bien no conocemos la causa precisa de los trastornos de la personalidad, pues ciertos factores parecen aumentar el riesgo a que nosotros desarrollemos o desencadenemos estos trastornos. Entre ellos, pues por ejemplo, el abandono en la niñez o en la adolescencia, una vida familiar disociada, comunicación deficiente con la familia, abuso sexual, físico, emocional. Bueno, un sinfín de detonantes que pueden alterar o pueden darnos tendencia a presentar un trastorno en la personalidad. Todo esto pues resulta muy claro para nosotros porque lo hemos venido trabajando. Nos analizábamos, ¿no?, al inicio del segundo parcial y decíamos, bueno, ¿qué me hace ser como soy? ¿Qué me hace reaccionar como reacciono? Bueno, pues todo eso son agentes que nos van encaminando, ¿no? Y también existen agentes de regulación psicosocial, es decir, cuando alguna alteración se está presentando por ahí, pues hay aspectos que la misma sociedad nos hace frenar o nos hace modificar. Por ejemplo, las normas, los agentes psicosociales, la obediencia hacia alguien, la conformidad, si alguien es persuasivo conmigo, o la condescendencia. Por ejemplo, si yo quisiera regular mi personalidad con base en las normas, pues regularmente va a ser porque pertenezco a algún grupo social, a algún grupo religioso, o porque probablemente lo que yo piense o lo que ese momento mi personalidad esté detonando, pues no se adapta a la moral que tenemos como sociedad, o a lo mejor a las normas jurídicas. Sabemos que no podemos ir por la vida desnudos. A lo mejor mi personalidad me dice quiero andar por la vida desnudo, pero sabemos que no lo podemos hacer porque hay una norma que me rige. Entonces eso frena el impulso que yo quería hacer. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Las normas pues modifican, ¿no? Los factores psicosociales hacen referencia a pues aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral o que están directamente relacionadas al trabajo, a la realización de alguna tarea, y tienen capacidad, fíjense, de afectarnos de tal manera que hasta se puede dañar nuestro físico. O sea, podemos presentar enfermedades. ¿Se acuerdan que les hacía una pregunta por ahí yo en una presentación del parcial 2? Que decía, entonces todos estamos enfermos. Y decía por ahí el autor, sí, al parecer sí, ¿no? Entonces, pues todo va a estar en cómo controlemos esto, ¿no? La obediencia, pues acceder a una exigencia o someter la voluntad propia o la de otro, pues va a cambiar obviamente el aspecto de la personalidad. La conformidad, ese estado de confort que tenemos, que bueno, no me voy a mover de ahí porque aquí estoy bien, aquí me aceptan,
aquí no me equivoco. Entonces esa conformidad pues nos hace a lo mejor frenar esos impulsos más bajos que tengamos como seres humanos. La persuasión, convencer a una persona a través de la influencia para modificar algo, o alguien lo haga con nosotros, por ejemplo lo emocional, resulta mucho en los casos de parejas que por seducción, por lástima, por celos, por muchas cosas, una de las personas cede a tal grado que se escucha por ahí decir, pues dejó de ser ella, ¿no? Dejó de ser él. Otros aspectos, pues a lo mejor que, bueno, lo pensé bien, voy a ser un ser racional y necesito argumentos para modificar mi personalidad. O la polémica, ¿no? O sea, que alguien nos diga algo y que nosotros lo traigamos en la cabeza y pues empieza a controlar nuestra mente, y de esa manera modificamos nuestra personalidad. Todos en algún momento hemos pasado por alguna etapa. Por ejemplo, en esta de ahorita de polémica, se me ocurre en la secundaria, en la prepa, cuando te invitan a tomar, a fumar, pues vas modificando. A lo mejor no era lo que tú querías, pero para encajar, para formar parte, pues muy probablemente adaptes eso, pues esos aspectos, ¿no? La condescendencia es otra, que es una actitud que tenemos para adaptarse al gusto de otros, a la voluntad de otros. Ok, está bien, lo voy a hacer como tú quieres, ¿no? Y entonces esto influye en lo que nosotros somos para ser aceptados, para tener autoridad, para poder conservar una amistad. Son aspectos que regularmente todos hemos pasado en algún punto. Para nosotros pues interactuar directamente con nuestra personalidad, pues tenemos algunas estrategias. Entre ellas pues son las habilidades sociales que tenemos, como por ejemplo la autorregulación, lo que yo quiero, hasta dónde me controlo, el apoyo social, la habilidad la habilidad que tengamos para regularnos, para controlarnos en la sociedad, escuchar, iniciar una conversación, hacer una pregunta, agradecer, hacer algún cumplido. El apoyo social, pues tener empatía, inteligencia emocional, a veces nos hace cambiar, decir, bueno, a mí no me gustaría que me lo hicieran, ¿no? Entonces eso modifica una conducta. Pues prácticamente esto es el desarrollo de la personalidad. Por ahí en una lectura que vamos a hacer más adelante, pues se explica que esto viene desde el vientre materno, que nuestra personalidad se va formando desde el origen de los tiempos, y esto es lo que vamos a ir aterrizando al tratar de investigar la génesis de la personalidad. Muy bien, chicos, esta es la teoría, esta es la información. Vamos a hacer dos cosas. Una, ustedes van a elaborar un comentario. Yo les voy a habilitar un texto en línea de lo aprendido de hoy, de qué manera reflexionamos acerca de lo que yo les platiqué un poquito pues ahorita. Así me lo van a adjuntar como texto en línea. Esto es de manera individual. Y la segunda actividad que vamos a realizar es, ahora sí viene lo bueno, vamos a elaborar un collage de nosotros mismos. Ya verán ustedes, si se ponen creativos y se visten, se personifican, ustedes verán. Pero en ese collage me van a narrar su evolución de la personalidad. Quizá tengan fotos ya antiguas, fotos de cuando eran niños, fotos de alguna etapa de ahí de su adolescencia, o se visten, se modifican y se toman una foto. Me van a armar un collage de fotografías de ustedes mismos, y es trabajo individual también, y en donde me muestren la evolución de su propia personalidad. Les digo, aquí viene lo bueno. ¿Por qué? No por el collage, porque van a hacer se van a ir a profundizar, se van a echar un clavado hacia su historia y van a decir, bueno, yo era así y era muy divertido, no sé, toda su evolución. Ustedes sabrán cuántas fotos pues describen a la perfección su personalidad, pero de antemano sí les digo que 1, 2 o 3 no creo que nos digan mucho. ¿Ok? Remóntense desde su infancia, desde el vientre, desde lo más profundo que puedan, y analícense.
vamos a trabajar con eso para poder entender a los demás. Si no nos entendemos nosotros, pues muy probablemente no logremos entender a los demás. Demuéstrenme en ese collage pues todas las etapas de su vida, todas esas etapas, todas esas partes de la personalidad, esos esbocen ahí la personalidad de ustedes mismos y lo van a habilitar. Esa es la actividad número 2. Cualquier duda voy a estar al pendiente del WhatsApp. Ya saben que pues esta videoclase está ahí para que la utilicen cuando crean, pero pues estamos dentro del horario de clase. ¿Ok? Entonces, para el texto en línea va a ser ahorita en la hora de clase, lo voy a habilitar. Y para el collage sí les voy a dar un poco más de tiempo. ¿Qué será? Déjenme ver. Me lo van a enviar para el jueves 18 de marzo. Ese día lo van a subir a la plataforma. Muy bien. Entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos. Bye.